Faltan un par de semanas para que Colombia defina su futuro para los próximos 4 años en la primera vuelta presidencial. Bueno, si no hay segunda. En todo caso, el debate en la plaza pública y en las redes sociales se caldea en estas fechas. Por eso Colombia Check ha venido verificando lo que dicen los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. De eso es de lo que vamos a hablar en este episodio de Verifiquen Vagos Electoral. Bienvenidos. ¡Verifiquen vagos! Empecemos por el chequeo que hicimos con motivo del Día de la Tierra, el pasado 22 de abril, donde verificamos afirmaciones sobre deforestación, cultivos ilícitos y otros temas candentes como el calentamiento global. Empecemos por el candidato profesor, que dijo que Colombia ni siquiera sabe cuáles son sus baldíos y que estos son la puerta de entrada para la deforestación. Y claro, es que los cálculos del profesor últimamente no andan muy precisos. Y si no, hay que mirar las encuestas y su remontada. 3 y 1. 3 y 1. Entonces, este le dice a este... Ay, no. Sin embargo, esta vez acertó, porque después de que contrastamos varias entidades, estudios académicos y demás, nos dimos cuenta que efectivamente este es un problema al que la Corte Constitucional le ha venido haciendo seguimiento desde hace mucho rato, e incluso entidades del gobierno como el Departamento Nacional de Planeación y el propio ministro de Agricultura reconocen que no hay un registro actualizado de cuáles son los baldíos de la nación. Ahora, lo que esto tiene que ver con la deforestación es que efectivamente cuando uno mira los mapas se da cuenta que la mayoría de los puntos en los que la deforestación es mayor coinciden con puntos donde no está actualizada la información catastral. Por ejemplo, en los departamentos de Arauca, Nariño, Cauca, Chocó y Guaviare. Y hablando de deforestación, la verdísima candidata Ingrid Betancourt dijo que la Amazonía está produciendo más dióxido de carbono del que absorbe, lo cual suena gravísimo, así que decidimos verificar. Lo que encontramos es que efectivamente hay estudios que indican esa tendencia, pero se refieren a zonas específicas dentro del bosque amazónico, no a toda la selva. Y son áreas específicas que además han sido intervenidas por el hombre con incendios o con deforestación en general, tala y eso. Estos impactos, aunque pueden parecer pequeños, tienen un efecto grande. Pero de todas maneras están concentrados en áreas intervenidas por la actividad humana. Por eso la calificación de la frase de Ingrid Betancourt es verdadera, pero porque no se refiere a el conjunto de la selva amazónica completo. El otro que se mostró muy preocupado por el tema de la deforestación fue el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, que le echó la culpa a los cultivos ilícitos. Y bueno, es que esa ha sido una de las frases recurrentes de Fico a lo largo de la campaña en diferentes escenarios. La calificación de la frase es cuestionable porque si bien los cultivos ilícitos sí son una de las principales razones por las que se deforesta en Colombia, no son ni la primera ni la única. ¿Cómo así? Otras causas con gran impacto identificadas, por ejemplo, por organizaciones como Inside Crime, son la praderización, la ganadería extensiva, la tala y la minería ilegal y la construcción de infraestructura de transporte, es decir, carreteras, sin planificación. Y hablando de cultivos ilícitos, la otra frase que verificamos en este chequeo fue una de Gustavo Petro, en la que dijo que fumigar 1 hectárea con glifosato vale hoy 350 millones de pesos. De entrada hay que decir que el debate con el glifosato en realidad no es ese. El tema es que su uso fue suspendido por la Corte Constitucional atendiendo al principio de precaución por sus probables efectos cancerígenos. Pero si nos vamos a los costos, pues el cálculo más reciente que se tiene, que es precisamente del momento en el que se estaba dando este debate en la Corte, es de 72 millones de pesos, mucho menos de lo que dice Petro. Por tanto, su cifra es falsa. Y además hay que tener en cuenta que Petro está hablando como si esos costos fueran actuales, cuando en realidad en Colombia hace 7 años que no se asperja precisamente por esta decisión. ¡Nos metieron el cuento! Nos faltó alguien por verificar, ¿cierto? Pero ¿quién fue? ¿Quién es? Si usted sigue jodiéndome, le pego su tiro, marido. Bueno, en un chequeo aparte también verificamos al ingeniero Rodolfo Hernández cuando dijo que Fico, durante su alcaldía en Medellín, había comprado 80 buses eléctricos que ahora estaban tirados en un patio sin funcionar. La verdad es que no fueron 80 buses, sino 64, y además todos están operando. Lo que pasa es que se turnan para hacerlo, pero no es que estén tirados en un patio sin servir para nada, como afirmó Rodolfo. Por tanto, su ataque contra Federico Gutiérrez es falso. También hemos verificado las fórmulas vicepresidenciales.
como lo hicimos en este megachequeo sobre racismo, teniendo en cuenta que además 5 de ellos, por primera vez en la historia, son afrodescendientes. Ahí encontramos que la mayoría de frases eran verdaderas en el sentido de que efectivamente la población étnicamente reconocida en Colombia, es decir, los afros y los pueblos indígenas, tienen más problemas de pobreza, de exclusión y han sufrido mucho más el conflicto armado y diferentes formas de violencia. También le encontramos un pero a una cifra que dio la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, cuando dijo que la expectativa de vida de las mujeres afro en Colombia es 5 años menor a la de la media nacional, que es un dato que en teoría es cierto, pero que no está bien establecido y en realidad corresponde específicamente al departamento del Chocó y tiene muchas variaciones dependiendo de diferentes variables. Eso sí, entre todos estos aciertos, el gran descachado fue Carlos Cuartas, la fórmula de Enrique Gómez, el candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional. Además de dar cifras desactualizadas y mucho menores a las reales sobre la cantidad de pueblos indígenas que hay en Colombia, la cantidad de lenguas amerindias o la cantidad de población indígena que hay dentro del censo nacional, repitió una mentira frecuente, que es la de presentar la cantidad de hectáreas de tierras colectivas que tienen estos pueblos en Colombia como si fueran propiedad privada que tienen para producir, a pesar de que la gran mayoría son, por ejemplo, bosques o parques naturales. Para más detalles sobre estos y otros chequeos, pueden visitar nuestro especial electoral en la página web colombiacheck.com o nuestras redes sociales, donde además nos pueden escribir, sugerirnos temas, plantearnos sus dudas sobre cadenas que les lleguen, etc. Y recuerden, voten bien informados y hagamos viral la verificación, no la desinformación. Y hablando de racismo, no olviden verificar nuestros chequeos sobre los ataques que ha recibido la candidata vicepresidencial Francia Márquez, los que la relacionan supuestamente con guerrillas a partir de fotos que nada tienen que ver con ella, los que tergiversan los gastos de campaña y sus aportes de campaña para decir que tiene más poder adquisitivo cuando en realidad no es ella quien cubrió directamente esos gastos, o los que, por ejemplo, la relacionan con un contratista del Estado que tiene los mismos apellidos pero que en realidad no era su pariente. Qué triste, todos dicen que soy